Yo creo que el tema del agua, no solo en los altos, sino yo creo que a nivel nacional, sino es que mundial, lo estamos viendo cada día más. Los pozos se están secando, hay menos lluvias, nuestros suelos cada vez retienen menos humedad. Y es una problemática que si no tomamos conciencia o no empezamos a actuar de una u otra manera, va a empezar a complicar todo este tipo de sistemas ganaderos, de agrícolas, de todo. Por eso yo considero que es bastante importante hacer manejos diferentes en los cuales cuidemos nuestro suelo para poder ser un poquito más resilientes a este cambio. Pues empezamos a hacer la ganadería regenerativa hace algunos años para mejorar nuestro suelo y ser más rentables, ya que año con año el costo de los insumos iba aumentando y nos dimos cuenta de que era insostenible el tipo de sistema extensivo que llevábamos. Entonces empezamos a cambiar a un modelo de rotación y de la rotación cambiamos al modelo de ganadería regenerativa, en el cual ya tenemos ahorita 7 años trabajando. No solo es la ganadería, sino es un sistema holístico en el cual englobamos todo lo que hay, todo el ecosistema. Aquí tanto importante es la vaca, como lo es el suelo, los microorganismos, los insectos, la fauna silvestre, todo es un conjunto y todo va siendo un equilibrio del ecosistema. A la hora que empezamos a hacer eso, empezamos a tener un mejor suelo, donde retenemos mayor humedad, donde podemos tener mayor cantidad de forraje, mayor especies endémicas. En este caso aquí usamos el mezquite y el huizache como una herramienta. Entonces consideramos que es sumamente importante o es bastante valioso este tipo de manejos para el mejoramiento de nuestro suelo y de nuestro ecosistema. Las obras que hemos hecho para conservación de agua y suelo son las zanjas a nivel o curvas a nivel, en las cuales en que hay una pendiente aproximadamente de un 5 o un 8%, viene el agua de escurrentía y se va frenando. Entonces lo que hacemos es que el agua, en vez de que se vaya a los arroyos o se pierda, llega aquí y poco a poco se empieza a infiltrar, beneficiándonos más abajo. Entonces estamos reteniendo partes del suelo que se empiezan a perder o que se empiezan a erosionar, a lo mejor no con nosotros, pero aguas arriba. Y el otro beneficio es la captación de agua. En esta parte, de hecho, es de las partes más precarias que hemos tenido, de las partes más difíciles que tenemos en el rancho, por el suelo poco profundo y que es pura piedra, de lo cual en su momento o antiguamente pastoreábamos y no teníamos ningún rebrote porque era muy, muy seco, y ahora en tiempo de secas alcanzamos a tener rebrotes, señal de que nuestro suelo está más vivo. Considero que ya los tiempos han cambiado, tenemos que producir de diferente manera, ser más eficientes con nuestros manejos, cuidar más nuestros suelos y cuidar el agua. Creo que todos los productores que nos podrían estar viendo lo han vivido año con año, muchos otros más que nosotros, pero ya no es lo mismo. Entonces, hacer algo diferente nos va a dar resultados diferentes.